como ya hemos visto, es tutora de trabajos de esta especialidad, quien nos va a compartir la conferencia que se titula Accesibilidad cognitiva como determinante en la calidad de vida de las personas. Invitamos a la maestra Jessica que nos pueda compartir pantalla para dar paso a esta ponencia. Mientras tanto, me permito leer una semblanza acerca de la maestra Jessica, quien es licenciada en terapia ocupacional por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es maestra en educación y docencia por la Universidad Tecnológica Latinoamericana. Cuenta con diplomado en lengua de señas mexicana por el Centro Internacional de Alta Tecnología para la Audición y Lenguaje. Además, cuenta con la especialidad en accesibilidad universal en la arquitectura y la ciudad por la Universidad Autónoma del Estado de México y es estudiante de la especialidad en Derechos Humanos por el Instituto de Investigaciones en Derechos Humanos. Es docente de asignatura de la licenciatura en terapia ocupacional en la Facultad de Medicina. Ha dado orientación, asesoría y acompañamiento a docentes, padres de familia, para minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación. Bienvenida, maestra Jessica. Cedo no sé si el micrófono o el tiempo para escuchar esta ponencia. Bienvenida de nueva cuenta. Hola, pues muy buenas tardes. ¿Sí me escuchó? Sí, Sí. se escucha bien. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Me siento muy contenta de estar aquí nuevamente. Y bueno, pues vamos a dar inicio a esta pequeña ponencia sobre accesibilidad cognitiva como determinante en la calidad de vida de las personas. Entonces, bueno, pues para poder comenzar es necesario recordar, espero no ser muy repetitiva, bueno, para todos los especialistas, a veces es necesario volver a tener en cuenta qué es la definición y cuando hablamos de accesibilidad cognitiva, pues saber específicamente a qué nos referimos, ¿no? Dentro de la accesibilidad universal, pues se encuentra la accesibilidad cognitiva, como ustedes, algunos de ustedes ya lo saben. Entonces, bueno, pues como parte de esta accesibilidad universal, la accesibilidad cognitiva se define como una característica de los entornos, procesos, actividades, bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos que permiten su fácil comprensión y la comunicación, ¿no? Y ahí señalo específicamente la parte de la comprensión y la comunicación, porque precisamente uno de los objetivos de la accesibilidad cognitiva es que todas las personas podamos comprender el entorno en el que estamos y también esto nos ayude a tener una mejor comunicación en el entorno en el que nosotros nos vamos a desarrollar. Y bueno, pues para que la accesibilidad cognitiva se pueda dar dentro de estos procesos, es importante reflexionar en que los procesos de comprensión de la información y la comunicación pues van a depender tanto de la funcionalidad de las capacidades cognitivas como de las capacidades sensoriales de cada persona, ¿sí? Cuando nosotros investigamos, ustedes también que han investigado sobre accesibilidad cognitiva, que ya lo han visto en clases, pues generalmente nos enfoca a 4 aspectos específicos, en este caso pues la orientación, la percepción, la comprensión y la memoria. Estos procesos pues son procesos cognitivos que se llevan y que a veces podemos mencionarlos de manera muy sencilla, pero son procesos cognitivos cada uno con su debida complejidad, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una orientación, pues entonces tendemos a pensar que es esta capacidad que tenemos para guiarnos en un espacio o que tienen las personas para guiarse en un espacio. Y me permito en este momento hacer esta relación con mi área, pues con mi área de licenciatura específica, porque es importante, creo que reflexionar un poco, quiero mostrarles cómo esta parte de la terapia ocupacional, en donde el terapeuta ocupacional relaciona pues estas funciones cognitivas con a veces su quehacer o el quehacer que hacemos nosotros y cómo nosotros quisiera transmitirles pues esta visión para que ustedes tengan un panorama específicamente hablando de las actividades de la vida diaria, cómo estas 4 funciones cognitivas pues son importantes para una persona, ¿no? Entonces,
La orientación, pues nosotros lo catalogamos como un componente del desempeño ocupacional y dentro de este componente del desempeño ocupacional, la orientación se encuentra en la parte de integración y componentes cognitivos. Ahorita voy a mostrar un poquito más adelante un pequeño cuadro, porque cuando a veces a nosotros nos hablan de la autonomía, pues a veces pareciera ser como una palabra, pues sí, que sea autónomo, ¿no? Y a veces no se da la importancia o la relevancia que ésta tiene y también cómo la persona puede desarrollarla o qué es todo lo que involucra una autonomía. Por otra parte, pues tenemos esta capacidad cognitiva que es la percepción, que es la capacidad de reconocer las cosas de nuestro alrededor. La percepción es una capacidad sensorial también. ¿Por qué? Porque la percepción, cuando nosotros vamos creciendo, desarrollándonos desde que somos bebés, pues lo primero que vamos a empezar a desarrollar pues es la percepción en cuanto a la textura, la percepción del lugar, la percepción de los olores, del olfato, todo esto va a ir desarrollando la percepción. Ajá, esta percepción nosotros la podríamos ubicar como dentro de las capacidades sensoriales. Hay que recordar que una persona que, por ejemplo, es ciega, pues evidentemente no va a poder desarrollar esa percepción visual. Sin embargo, va a poder desarrollar la percepción auditiva, la táctil, la del gusto, la del olfato, la del equilibrio o vestibular. Y esto le va a permitir precisamente poder tener ese contacto con su contexto y también con la sociedad. Entonces, esta percepción nosotros la encontramos también dentro de los componentes del desempeño ocupacional, en la parte de integración y componentes cognitivos. Esta también va inmersa dentro de estos componentes cognitivos. Cuando hablamos de comprensión, hablamos de la capacidad para entender las cosas. Y en este sentido, nosotros como ocupacionales, nosotros un poquito más adelante voy a explicarlo un poquito con mayor amplitud, lo encontramos la comprensión dentro de las actividades de la vida diaria instrumental, específicamente en el apartado de comunicación funcional. Ajá, y la memoria, que es la capacidad que tenemos para recordar cualquier cosa que aprenden, esta memoria pues tendrá que ser específicamente pues a largo o a corto plazo. Y también pues en este sentido pues quiero recordar un poquito esta imagen que bueno, ciertamente es un tanto famosa, espero que la mayoría pues ahorita que se las comente pues les venga a la mente. Si nos trasladamos a esta película de las emociones, hay unos seres que están dentro del cerebro y están sacando las esferitas, que son precisamente la memoria, todo lo que nos sirve, ¿no? Y a veces esto no sirve, esto déjalo. Entonces, precisamente la memoria también es una función cognitiva compleja. Sin embargo, cuando se trabaja, se puede lograr que la propia persona pues vaya recordando una ruta, vaya recordando específicamente algunas imágenes que lo van a poder llevar al lugar a donde planea ir. Y esta memoria pues nosotros la vemos dentro del componente de desempeño ocupacional también, dentro del componente cognitivo. ¿Por qué quiero relacionarlo con esto? Porque pues como nuestra temática es precisamente sobre la autonomía y la calidad de vida, creo que es importante también ampliar el panorama de no solo autonomía es como tener esta decisión de poder tomar decisiones. Bueno, perdón, no es esta capacidad de poder tomar decisiones, sino es un poquito más complejo de lo que pareciera. Y bueno, pues entonces tenemos, por un lado, pues ya tenemos vimos lo que son las funciones cognitivas un poco, lo que representa esta relación con la accesibilidad cognitiva, pues son estos cuatro funciones que precisamente son las que más se ven mencionadas cuando nosotros trabajamos la accesibilidad cognitiva. Y bueno, pues en cuanto a la calidad de vida, es importante mencionar que pues es el conjunto de variables y expectativas que definen lo entendido como una vida digna. Es decir, pues se trata de los aspectos sociales, económicos, culturales de la vida que deben estar satisfechos para que una forma de existencia sea considerada más o menos aceptable, ¿no? Y bueno, pues hay diferentes instrumentos en los diferentes países que, bueno, van midiendo pues esta calidad de vida. Generalmente pues se hace este tipo de encuestas y bueno, a nivel nacional se van sacando pues todas estas estadísticas sobre cómo se encuentra, por ejemplo, México y su calidad de vida, ¿no? De manera general. Sin embargo, se toman tres aspectos, que uno pues es la longevidad de la persona,
otro pues también es el nivel educativo con el que cuenta, y otro es el Producto Interno Bruto de cada uno de los países, y entonces, bueno, con eso se toman en cuenta. Sin embargo, algunos indicadores que nos menciona para poder medir la calidad de vida, pues uno son las condiciones materiales, otro es el tipo de trabajo, otro es el acceso a la salud, otro es el nivel de educación, también está la posibilidad del ocio y las relaciones sociales, se encuentra la seguridad física y personal, la tenencia de derechos civiles básicos y también un entorno y medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, con esto ya podemos ir imaginando como para dónde va precisamente esta temática y por qué es tan importante o qué relación tiene la accesibilidad cognitiva con la autonomía y con la calidad de vida, porque si nosotros vemos estos indicadores y hacemos un análisis de la accesibilidad cognitiva, muchas veces la accesibilidad cognitiva no es tan mencionada como debiera, ¿no? O por ejemplo, se da como como esta accesibilidad que pues va inmersa de, y que muy probablemente a veces, incluso a veces como especialistas, pues damos mayor énfasis a la parte a la mejor física, a la mejor estructural de un edificio, o bien incluso pues al urbanismo, ¿no? Cómo están las calles y cómo están cada uno de los transportes. Sin embargo, a veces la accesibilidad cognitiva va tan implícita en cada uno de ellos que a veces no se le da la relevancia o la importancia que debería de tener. Y por lo tanto, pues bueno, la relación que existe con estas dos, pues es de suma importancia, ¿no? Ya lo veíamos ahorita con algunas de las exposiciones. En cuanto a la posibilidad de tener acceso a la salud, pues es algo que todavía no se encuentra de manera tan fácil como se quisiera, ¿no? Y bueno, no nos vamos con cada uno de estos indicadores, porque si nos vamos al tipo de trabajo, evidentemente habrá personas que efectivamente no estén teniendo ese derecho laboral como quisiéramos. Entonces ahí la calidad de vida, pues seguiríamos en duda si realmente se tiene una forma de existencia más o menos aceptable. En cuanto a la autonomía, ya decíamos, pues implica la habilidad de evaluar elecciones cotidianas y decisiones importantes que influyen en la trayectoria vital de una persona. Por lo tanto, este cuadrito es el que yo les quiero mostrar. Cuando a nosotros, a los ocupacionales, nos hablan de que la persona tiene que ser autónoma, pues nosotros se nos vienen a la cabeza todos estos puntos. Uno, pues las áreas de ocupación, los factores del cliente, las destrezas de ejecución, los patrones de ejecución, los contextos y entornos, y también las demandas de la actividad. Y cabe mencionar que en cada uno de estas viñetas que componen todos estos aspectos, vienen derivados algunos otros, ¿no? Entonces, cuando a nosotros nos hablan de que una persona tiene que ser autónoma, pues se nos viene valores, creencias, funciones del cuerpo, estructuras, actividades de la vida diaria, destrezas sensoriales, hábitos, rutinas, roles, cultura, ¿no? De verdad, se nos viene como el mundo así encima, porque decimos, ok, ¿no? Necesitamos estructurar en primera, pues, qué es lo más importante para el cliente o para la persona, para poder empezar a priorizar cómo se va a estructurar el trabajo de la autonomía. Ajá. Entonces, bueno, si ustedes recuerdan, hace rato hablábamos precisamente de la orientación, que se encuentra dentro de las destrezas de ejecución. Justamente en las destrezas de ejecución se encuentran las destrezas cognitivas, y bueno, a partir de ahí vienen otros aspectos importantes que también se toman en cuenta. También está la memoria y está la percepción. Y dentro de las áreas de ocupación tenemos las actividades de la vida diaria. Para nosotros, las actividades de la vida diaria se dividen en tres: las actividades básicas, las actividades instrumentales y las actividades complejas. Entonces, cuando nosotros observamos que una persona cumple con las actividades de la vida diaria básica, podemos pasar a las actividades de la vida básica instrumentales, es decir, las básicas incluyen lo que es la higiene personal, el baño, el vestido, el desvestido, mientras que las actividades instrumentales son un poco más complejas, ¿sí? Aquí en esta parte las instrumentales incluyen actividades de comunicación, como lo decíamos, la comprensión precisamente, específicamente la expresión de la comunicación,
Y también se encuentra pues el hecho de que la persona sepa manejar sus horarios, que sepa manejar incluso pues su propia medicación, que pueda transportarse, ir y venir de manera autónoma, ¿sí? Entonces, con esto que quiero reflexionar, pues que a veces cuando hablamos de autonomía pareciera ser que es algo como, pues puede ser autónomo de manera, si nosotros a lo mejor aplicamos algunos ajustes o si le damos los apoyos específicos. Desafortunadamente, pues no todas las personas tienen esa autonomía que nosotros quisiéramos ver, y este es el caso pues de los grupos con situación de vulnerabilidad, ¿no? Generalmente las personas que no gozan de esa autonomía pues son personas que efectivamente buscan eh, pues ir a algún tipo de terapia para poder minimizar esas barreras que se encuentran en el entorno, pero buscándolo desde la persona, ¿no? Buscando esos apoyos, buscando esas estrategias que le permitan a la persona poder ser autónomo. Entonces, bueno, yo de manera personal, la accesibilidad cognitiva la podríamos ubicar dentro de estas actividades de la vida diaria instrumentales, precisamente en el apartado de comunicación funcional, que incluye la comprensión y la expresión. Entonces, estamos hablando que para que una persona pueda ser autónoma, requeriría además poder dominar algunas otras habilidades que, como decíamos, como decía en este momento, pues tienen que ver con las actividades básicas. Si nosotros observamos pues el cuadro, vemos que no solamente vamos a ver si la persona logra o no, sino que también tienen que ver las funciones corporales o las propias estructuras del cuerpo, y además tendríamos que observar específicamente qué objetos o qué apoyos va a requerir la persona para poder ser autónoma. Y bueno, pues una de las herramientas pues es precisamente la accesibilidad cognitiva, ¿no? Con todos su amplio, pues con todo lo complejo que implica, porque no solamente pues es el que esté la señalización, ¿no? O que esté la imagen. No creo que la accesibilidad cognitiva va en cada una de las esferas de la accesibilidad universal inmersa, y que realmente pues esto va a lograr ese apoyo para que las demás personas, ya sea personas con alguna discapacidad o personas adultas mayores, puedan ser lo más autónomos que puedan dentro de su entorno. Y bueno, pues cuando nosotros hablamos de accesibilidad cognitiva, no solamente vamos a beneficiar a las personas ambulantes o personas que se encuentran o que hacen mayor uso del entorno, sino que vamos a tener también a personas que hacen uso de silla de ruedas, personas con discapacidad sensorial, personas con discapacidad intelectual o incluso con algún tipo de dificultad en la movilidad o en la comunicación. Entonces, realmente cuando nosotros hablamos pues de esta accesibilidad cognitiva, ustedes saben que se va a beneficiar o se va a tratar de beneficiar a la mayor parte de la población que se pueda, sabiendo y siendo conscientes de que quien más beneficio va a traer pues va a ser a estas personas que están pues aquí mencionadas. Y bueno, pues uno de los fundamentos teóricos que tenemos para la accesibilidad cognitiva o que podemos tomar en cuenta para esta, pues es el diseño universal para el aprendizaje, ¿no? Que es precisamente este diseño universal del aprendizaje sale del diseño universal. Este está enfocado en la parte educativa, es una metodología educativa que busca crear entornos de ambiente inclusivos donde todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades o necesidades, pues puedan participar activamente y desarrollar su potencial. Este específicamente va enfocado mucho en los materiales que se trabajan en clase, en cómo se diseña
el aula, específicamente hablando de imágenes o de apoyos visuales, pero también tiene que ver precisamente con el respeto a la diversidad que existe en el aula. Entonces, este es un fundamento teórico que se puede tomar en cuenta dentro de la accesibilidad cognitiva. También tenemos la cognición ambiental, que es el conocimiento, son las imágenes, la información, las impresiones, los significados y creencias que los individuos y grupos desarrollan acerca de estos aspectos estructurales, funcionales y simbólicos de los ambientes físicos, sociales y culturales, económicos y políticos. Entonces, la cognición ambiental es también esta relación que la persona pues va a tener con este ambiente en el que se desarrolla o el contexto en el que está. Y no podemos dejar atrás también otro fundamento teórico que es el principio del diseño inclusivo. Y en este, pues, sabemos que tiene sus principios también de equidad, de flexibilidad, de simplicidad, de usabilidad, pero que también algo importante es que nos remarca mucho estos principios de diseño inclusivo es la investigación de usuarios, de prototipos inclusivos y de evaluación de accesibilidad. Entonces, estos tres aspectos, pues, van a ser un fundamento teórico que nosotros podemos tener en cuanto a la accesibilidad cognitiva. No podemos dejar atrás también, pues, la Convención Específica de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Donde efectivamente, de manera internacional, pues el artículo 2 nos habla de la comunicación y que esta comunicación pues debe incluir los lenguajes, la visualización de textos, el braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos. El lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso. Entonces, vemos que de manera internacional ya tenemos una base que respalda el derecho humano a la comunicación y en este caso quiero sugerirlo más para la accesibilidad cognitiva, ¿sí? Por lenguaje, pues se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal. Por eso es importante que nosotros cuando hagamos una evaluación como especialistas, pues se contemple en cada uno de los aspectos que vamos a evaluar, pues la accesibilidad cognitiva, porque efectivamente, como aquí ya lo menciona, el fundamento teórico, pues es un derecho humano también. Otro fundamento que tenemos o que podemos encontrar, pues son los estándares de lectura fácil, ¿no? Estas palabras sencillas que se colocan en un documento para que todas las personas lo puedan entender, ¿sí? En donde se organiza bien la información, donde se usan imágenes, donde se usan incluso ejemplos o cosas que ayudan a entender de qué puede tratar el entorno o de qué trata un documento específico. Esto nos lleva, pues, a la lectura fácil como herramienta de la accesibilidad cognitiva, que sirve precisamente para eso, para hacer la información pues más accesible. Y en este caso, pues, como impacto en la calidad de vida, pues yo creo que ya podemos empezar a dar estas conclusiones a partir de lo que acabamos de ver. Obviamente la autonomía personal pues va a ser mejor en entornos comprensibles, va a permitir una mayor autonomía para la persona con o sin discapacidad, va a haber una participación social, eliminando también las barreras en la comunicación y en los espacios públicos, y también, ¿por qué no va a haber una salud emocional, ¿no? Va a haber una reducción del estrés y, por supuesto, vamos a tratar de minimizar o eliminar la exclusión social. Haciendo que esto ayude a la persona a sentir o a tener una salud emocional óptima. Las barreras en la comunicación, en la movilidad y la comprensión, pues van a limitar pues esta autonomía y su capacidad de elección, de interacción con el entorno y sus oportunidades de participación en la vida social. Y todo esto pues se va a convertir en una vulneración a la igualdad de oportunidades de todas las personas. Entonces, es importante, es relevante que nosotros tengamos en cuenta siempre que cuando nosotros demos estas recomendaciones para cualquier entorno que nosotros evaluemos, pues es importante tener en cuenta que si no evaluamos la parte cognitiva, si solamente evaluamos, o del mismo modo, si solamente evaluamos la parte cognitiva,
pues no va a haber una cadena de accesibilidad óptima, ¿no? No se va a poder permitir que la persona pueda transitar sobre ese espacio gozando de sus derechos humanos, ¿no? Y bueno, pues algunas estrategias es el diseño de entornos. En el diseño de entornos podemos colocar pues nuestra señalética intuitiva, el uso de pictogramas, un tipo de iluminación adecuada. En cuanto a la comunicación accesible, pues el lenguaje tiene que ser claro, tiene que ser lectura fácil y de ser posible tiene que haber apoyos visuales que permitan la comprensión pues de esta comunicación. También, pues podemos sugerir tecnologías de apoyo, ¿no? Como las aplicaciones de navegación simplificada, la realidad aumentada para la orientación, que actualmente, bueno, pues ya hay muchísimas herramientas para poder sugerir y que la persona, pues también tenga este apoyo, esta herramienta para poderla aplicar cuando va haciendo un trayecto de un lugar a otro. Y algo muy importante que considero que no se nos tiene que olvidar como especialistas, a veces pudiéramos llegar a caer en que pues yo evalúo, yo soy el especialista y entonces yo doy las sugerencias porque de acuerdo a los manuales o a lo que yo sé, pues las medidas son de esta manera, la señalética es de esta forma, ¿no? Y entonces empezamos a colocar, pero algo yo creo que no se nos tiene que olvidar, pues es la participación de los usuarios. Creo que el codiseño con personas con diversidad cognitiva es fundamental para hacer precisamente este proceso de validación, ¿no? No solamente nuestro proceso como especialistas tendrá que quedarse en solo llego al lugar, evalúo, hago las recomendaciones y ya, ¿no? Yo creo que este proceso sí tendría que ser incluso más largo al punto en el que una vez aplicadas esas recomendaciones haya personas con diversidad cognitiva que nos puedan ayudar a retroalimentar o a evaluar o validar pues esas recomendaciones que nosotros ya hicimos. Entonces, esto lo puse precisamente de amarillo porque creo que, bueno, a lo mejor ustedes ya lo saben y yo estoy redundando mucho otra vez en la información, pero sí considero que es algo muy importante, ¿no? El codiseño con una persona que una o dos personas que tengan esta diversidad cognitiva y que nos permitan desde su punto de vista identificar cuáles son los puntos que se necesitan mejorar. Y bueno, pues para concluir, tenemos que la accesibilidad cognitiva es un derecho humano, no es solo como el ajuste que tenemos que hacer, es un derecho que debe de ir ya inmerso en todas, absolutamente creo que en todos los servicios, en todos los dispositivos, en toda la información que se nos dé. Creo que ya debe de estar inmerso como tal, no solamente como un ajuste que se tenga que hacer técnico, ¿no? Las propuestas concretas, pues, sería incluir criterios cognitivos en una evaluación de accesibilidad universal, ¿sí? No se nos debe de olvidar, creo que es algo fundamental que debe de estar cuando nosotros evaluamos la accesibilidad universal y también la promoción de la formación interdisciplinar, ¿no? Si nosotros o creemos que como especialistas vamos a salir a evaluar y hacer proyectos nosotros solos, pues creo que tenemos que ser conscientes de que no va a ser así, ¿no? De que yo como terapeuta ocupacional, a pesar de que tengo la especialidad en accesibilidad universal, probablemente voy a necesitar de mi compañero arquitecto, de mi compañero diseñador, de un psicólogo, incluso hasta de un maestro, ¿no? Cuando yo tenga que llegar a hacer una evaluación de accesibilidad universal a una escuela, pues incluso hasta los materiales, voy a tener que preguntar al docente cuáles materiales incluso o pedirle su apoyo en algunos aspectos específicos que nosotros desconozcamos. Entonces, creo que esta parte también es muy importante. Si creemos que vamos a ir completamente solos en este camino de la accesibilidad universal como especialistas, creo que no es así. Desde mi punto de vista, creo que sí se tiene que tomar en cuenta a otros compañeros que sepan, ¿sí? Pero que también nos ayuden a aportar elementos de manera más específica en cada una de sus áreas. Entonces, pues desde esta perspectiva, esa sería la ponencia que yo tengo. E imagino que, bueno, muchos de los que ya están aquí ya
debe ser muy redundante esta información. Espero que no haya sido así para muchos otros. Y pues esto sería todo por mi parte. No sé si hay dudas o comentarios. Muchas gracias, maestra Jessica. Em, Gracias, Jessica, por el apoyo, por esta conferencia. Agradecemos profundamente esta reflexión, esto que nos invitas a hacer. La ponencia nos recuerda, ¿verdad?, que la accesibilidad universal no es un favor, no es un valor agregado, es un derecho con el cual contamos todos. Y tenemos una mano levantada de Juan. Entonces, cedo la palabra a Juan. No se escucha. Oh, ok, creo que ya bajó la manita. A ver, un segundito. Este, bueno, si no, quisiera comentar también, gracias Jessica por ser parte activa de esta comunidad académica, por continuar abriendo caminos en los diferentes espacios en donde te encuentras para que se puedan generar entornos que consideren a la accesibilidad universal este camino para la inclusión. Muchas gracias. Creo que, a ver, veo que aquí hay un chat. Ok, exacto. Comenta el doctor Jonathan que podemos usar el chat. Eh, Mientras tanto, cedo la palabra a la doctora Esca, quien, como se comentaba desde un inicio, agradecemos mucho el compromiso, la gestión, la participación en todo momento para lograr este tipo de actividades en la especialidad, esos momentos de difusión de lo que se ha generado. Gracias, doctora Esca, por todo este trabajo, por este año, que sin duda ha sido eh, pues muy fructífero y lo hemos constatado a lo largo de estas horas. Adelante, doctora. Sí, no, muchísimas gracias a Jessie. Jessie, una de nuestras queridas egresadas de la primera promoción de la especialidad, ya encontrando un camino como todos y cada uno de nuestros egresados, y sobre todo tratando de marcar un cambio, de cambiar sobre todo paradigmas, ¿no? Jessie lo ha dicho, no es posible pensar en la accesibilidad cognitiva sin pensar en la física, tampoco es posible pensar en la física sin pensar en la accesibilidad cognitiva. Y en algunos momentos otros más han dicho, no es posible aspirar a cambios en los entornos o en los productos si no hemos ajustado normativas, ¿no? Y alguien más ha dicho, pues si no cambiamos de manera de pensar, de nada van a servir las normas y los ajustes de diseño universal que hagamos. Es un gran complejo y creo que esto es lo que nos queda como idea de todo lo que acabamos de escuchar, ¿no? Hablamos de personas adultas mayores, hablamos de ruralidad como un elemento que agudiza la exclusión, hablamos de accesibilidad universal en los entornos urbanos, pero también en los entornos arquitectónicos. Y sin embargo, bueno, aún así no alcanzamos a vislumbrar el gran universo que implica la accesibilidad universal, porque la accesibilidad universal es todo. ¿No? Desde nuestra actitud, desde cómo nos miramos unos a otros, desde cómo nos reconocemos o cómo defendemos o no la autonomía de cada uno. Entonces, muchísimas gracias, Jessie. Ha sido un placer escucharte a ti y a todos los que de alguna manera han tenido la voz en este espacio. Bueno, cedo la palabra para que sea el doctor Esteban de Jesús Jiménez quien te entregue la constancia. Adelante, gracias. Gracias, gracias, doctora. Me permito leerla. Me parece que se Solo que puede. ya no estamos, ahí sí. Adelante, Ya. sí, por favor, gracias. Ok, la constancia cita así a especialista en accesibilidad universal, Jessica Carrillo Vargas, por impartir la conferencia titulada Accesibilidad cognitiva como determinante en la calidad de vida de las personas, en el marco del coloquio final de la tercera generación de la especialidad en accesibilidad universal en la arquitectura y la ciudad, Patria, Ciencia y Trabajo, firma la doctora en diseño y coordinadora de esta especialidad, la doctora Esquelena Solano Meneses. Esta Felicidades. constancia se te hará llegar a través de los medios digitales y me suman las felicitaciones de la doctora Esca.
Muchas felicidades, gracias por todo. Gracias. Gracias. Y gracias a cada uno de los que estuvo a lo largo de este evento que comenzó a las 9 de la mañana, Sí. que se han mantenido. La verdad que ha sido una jornada muy enriquecedora, de muchas felicitaciones, de muchos aplausos, de muchos halagos, que sin duda tienen mucho que ver para el trabajo y el esfuerzo que cada uno ha llevado a cabo. Se culmina un año de trabajo en esta especialidad, pero es el comienzo de una larga vida de dedicación, de esfuerzo y de ampliar la visión que como especialistas ahora cada uno tiene. Veo una mano levantada, me parece que fue la Sí. doctora La doctora Itzel. Itzel, me parece, sí. Hola, buena tarde. Jessica, pues felicitar el trabajo que nos has mostrado, la importancia de visibilizar esta obligación. Es verdad que tenemos que alcanzar a concientizar a toda la población, al servidor público, pero como eso será un poco más lento, la parte actitudinal quizás sea la más poderosa y la más complicada de poder incidir. Por lo pronto, a mí me encantó escuchar toda esta exposición y poder ver esta necesidad que hay de verlo como una obligación. Si no lo vemos como una obligación por lo pronto, nunca lo vamos a poder ver como una conciencia y sensibilidad para quienes lo requieren o lo requerimos. Muchísimas gracias, Jessica. Felicitar tu trabajo y, como siempre, felicitar el trabajo de la doctora Esca, todo su esfuerzo, toda su organización, toda la colaboración que logra. Y pues bueno, la importancia de esta especialidad en accesibilidad universal en nuestra universidad. Muchas gracias. Gracias. Y quisiera justamente aprovechar el momento para revertir las gracias, ¿no? Esto no sería posible sin los docentes que tenemos con toda la entrega, sin la suma de los tutores adjuntos y externos que nos han venido acompañando, sin el gran equipo de apoyo que siempre está detrás de estos eventos. Gracias, el doctor Esteban, gracias, Jonathan, gracias, Daniela, gracias, Fanny, gracias, Moyo, gracias, Silvia, gracias, todo el equipo que siempre está detrás haciendo los flyers, viendo qué pasa con la parte tecnológica, subiendo las grabaciones de los eventos, organizando el sonido, la entrada. Es un trabajo conjunto que no sería posible si no tuviera todo este equipo detrás. Y bueno, pues unas palabras especiales para los chicos que hoy culminan con sus estudios. Felicidades, un abrazo enorme y todo nuestro reconocimiento. Vayan a donde vayan, por favor, hagan el cambio. Ayuden a que la sociedad sea una sociedad mejor. Esperemos tener la posibilidad de verlos a todos aquellos que puedan asistir el día de mañana. Recordemos, es un evento ya más de tipo íntimo, más simbólico, más cercano. Y ojalá tengamos el gusto de poder encontrarnos. Mientras tanto, muchas felicidades, todo mi reconocimiento a todos, tutores, alumnos y equipo que siempre me ha acompañado. Muchas gracias. Y a nuestras ponentes, por supuesto, la maestra Gilda, Jessie, todo nuestro cariño y nuestro reconocimiento. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Gracias. gracias a todos. Pues podemos dar por terminado la jornada. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Feliz tarde. para Bonita todos. tarde. Buenas tardes. Felicidades. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.